comenzamos hablando de lo que ha sucedido a nivel nacional, una medida que tomó la gestión de Javier Milei de actualizar el salario de los docentes a través de un decreto de manera unilateral. Esto no hace más que echar leña al fuego, porque ya venían en conflicto los docentes universitarios. Y la pregunta es, Chino, Rubén Sánchez, ¿conforma o no conforma este aumento? Buen día. Buen día, Gise, ¿cómo estás? Buen día para toda la gente. Por supuesto que no, la verdad es que no conforma, sobre todo teniendo en cuenta las disparidades que hay con lo que fue la inflación del mes de diciembre, porque la oferta, recordemos, fue del 2% para diciembre, la inflación fue superior y sin aumento para el mes de enero, cuando está comenzando este 2026, mesa de examen en febrero, marzo, al poco tiempo, así que estamos con Oscar Vallejo de Conado Histórica para tratar de aclarar un poco cuál es la situación hoy de los docentes universitarios. Bueno, Oscar, ¿qué nos puede decir con respecto a este ofrecimiento del gobierno nacional? Un salario aumentado por decreto, 2% y sin aumento para enero. Efectivamente, fue un aumento por decreto. Nosotros tenemos un conflicto por la ley de financiamiento universitario que establece que al mes de diciembre tendrían que habernos incrementado el salario en un 50,2% ahora. Y de ese 50,2% solamente el 2%. Hay fallos judiciales que están dándonos la razón. El CIN, el Consejo de Rectores, ha presentado una cautelar, le ha salido favorable, el juez le ordena al gobierno nacional que cumpla la ley de financiamiento, sin embargo, tenemos un gobierno que incumple la ley ya directamente, ¿no? Entonces, estamos ante una situación muy crítica, porque cuando se rompen las reglas del juego, que es no convocar a paritarias, desoír la ley, entonces, ¿qué es lo que nos queda como trabajadores y sobre todo como docentes universitarios y universitarias que nosotros trabajamos formando para la democracia, ¿verdad? Entonces, parece que las reglas de la democracia entonces en el país están rotas por esta decisión del gobierno nacional de incumplir, de manejarse por decreto y de no convocar a las instituciones que están consagradas. ¿Cómo fue el 2025 para los docentes universitarios? Se habla de una pérdida del poder adquisitivo, si hay alguna estadística o algo que pueda representar esa pérdida. Mira, cuando nosotros logramos la sanción de la ley, que el gobierno la vetó en el mes de julio, el gobierno reconocía que allí había una diferencia del 40,25% entre la inflación y nuestro salario. O sea que para equiparar salario e inflación debían incrementarnos el 40,25%. Esa era una de las razones que esgrimía el gobierno para vetar la ley. Entonces, desde julio para aquí no hemos ido más que perdiendo respecto a la inflación. Vos hacías la referencia del mes de diciembre y entonces todos los salarios de los trabajadores, sobre todo estatales, han venido perdiendo. Y lo que es peor, no hay ninguna pauta de negociación. Por eso es que la universidad también, los rectores, que son los representantes administrativos y políticos de las universidades, han hecho su reclamo porque la ley de financiamiento tiende a resolver ese conflicto, el conflicto salarial, pero también el conflicto universitario en términos de presupuesto, en términos de becas estudiantiles. Nada de eso se ha resuelto. O sea, terminamos el año 2025 en conflicto y lo iniciamos en conflicto por esta razón que el gobierno incluso no nos ha dado aumento en el mes de enero, ni siquiera el mísero 2%. Alguno pensaría que es un problema que se limita solamente a los docentes, pero ¿qué pasa con los alumnos? ¿Cómo le afecta esta situación también a los alumnos? Mirá, los alumnos tienen una situación seria. De hecho, la cantidad de estudiantes están en merma, porque los estudiantes ingresan y después no pueden mantenerse dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de becas. Las becas que en el 2023 representaban algo próximo a un alquiler, ahora alcanzan apenas para resolver 20 días de transporte. Entonces las becas han dejado de tener ese valor, que es garantizar que los estudiantes que tienen la voluntad de estudiar y que además cumplen con el cursado y la aprobación de las materias puedan sostenerse en la universidad. Entonces esa es la principal razón de que los estudiantes también reclaman la ley de financiamiento, y ni hablar que los paros nuestros afectan el desarrollo de su formación académica, eso es sin duda. Nosotros el año pasado afectamos en Santa Fe la mesa del mes de diciembre y eso también los afectó de manera directa. O sea que el paro que nosotros no se lo hacemos a los estudiantes, el conflicto no es con el mundo estudiantil, el conflicto es con el gobierno. Y entonces, este es el contexto de la discusión que estamos teniendo ahora, ni hablar de la discusión por la reforma laboral, que también ese es otro tema fundamental, porque
nuestro convenio colectivo de trabajo de las universidades nacionales caería si el gobierno logra hacer que una de las principales causas, que se llama la productividad, que es cuando los convenios colectivos dejan de tener vigencia, porque los convenios tienen un tiempo de vigencia. El convenio de la universidad, que es del año 2015, está vencido, pero sigue teniendo validez hasta que no haya un nuevo convenio. El proyecto de ley de reforma establece que todos los convenios caen si no hay convenios inmediatos. Entonces eso también nos afecta de manera directa. Entonces también estamos como conflicto no solamente universitario, sino como conflicto de clase en la Argentina, con el problema grave del proyecto de reforma laboral del Gobierno Nacional, que no es un proyecto solo de reforma, como ya nos tiene acostumbrados este gobierno, es un proyecto directamente de orden de justicia en la Argentina. Oscar, la última, mencionabas cómo lo que pasó con las mesas de examen de diciembre, que se vieron afectados algunos exámenes y algunos alumnos, por ende, en lo que son las mesas de febrero o marzo, ¿podría pasar lo mismo si sigue esta situación? Va a ser la discusión de este tiempo. Por eso es que se convoca la Mesa Ejecutiva Nacional de la CONADO Histórica. El resto de las organizaciones sindicales del sector universitario también están haciendo las convocatorias, porque es lo que hay que discutir entre compañeros y compañeras. Hay algunos docentes que piensan que no hay que tomar los exámenes, que no hay que empezar las clases. Hay otros que piensan que hay que tomar los exámenes y no empezar las clases. Y otros al revés, que no hay que tomar los exámenes y que hay que empezar las clases. Y otros que hay que empezar y después el conflicto será con los estudiantes adentro. Esas son las distintas posiciones. Para eso se van a hacer consultas nacionales. Ya la semana que viene va a haber un plenario nacional que va a representar por representantes de todo el país, con la voluntad de organizar, porque el mes de febrero es un mes particular. Nosotros, todas las medidas son nacionales, no son solo de la Universidad Litoral, y para eso hay que acompasar los calendarios académicos distintos que tenemos en el país, y ese es el trabajo que vamos a hacer, más allá de que sabemos que el conflicto inmediato es el conflicto por la reforma laboral, que el gobierno ha anunciado que va a mandar a la Cámara de Senadores, y que por lo tanto ese va a ser el conflicto fundamental de este mes. Mientras tanto vamos a ir discutiendo cómo vamos a enfrentar. Efectivamente, como vos decís, en febrero hay algunas mesas de exámenes, no todas las universidades, pero nosotros en el Litoral tenemos en febrero mesas de exámenes, y además empiezan las clases en preuniversitario. Y ese es otro foco de conflicto, porque allí hay un régimen de educación obligatoria, hay semanas que cumplir, y entonces si el conflicto puede iniciarse en el sector preuniversitario. Vuelvo a decir, esa es la discusión, la conversación entre docentes, y es el trabajo que el sindicato tiene que hacer, consultar a sus bases. Oscar, muchas gracias. A ustedes. La palabra, Gisela, de Oscar Vallejos, contándonos, un poco los pormenores de esta discusión salarial, que, pareciera que no está, que no es discusión, sino es más bien unilateral de parte del gobierno nacional. Este desfasaje entre el poder adquisitivo de los docentes universitarios y sus consecuencias que puede tener con respecto a las mesas de exámenes de los estudiantes. Vamos a seguir de cerca entonces las novedades que puedan surgir sobre este tema. Gracias, Chino. Volvemos en un ratito. Volvemos en un ratito.